¿Cómo hacer que el deseo, inyectado de pudorosa posesión, se proyecte en la mente de otra persona? ¿Cómo crear la necesidad amorosa, esa dependencia candorosa, si el amante carece de un lenguaje que sea capaz de subyugar la voz de la amada? ¿Cómo llegar a ella si éste ignora la presencia del otro, cerrando anticipadamente todos los caminos que se dirigen hacia esa parte vital que se niega a entregar? Si la espera es una constante que se alimenta de esas menudas conflagraciones internas, donde la fe juega un papel y provoca en él un trastorno de debilidad, induciéndole a pervertir en un intempestivo campo de fragilidad temporal, y donde el cuerpo, ese receptáculo sagrado que contiene y resguarda el alma, se convierte en una pesada masa de culpabilidad, fruto de la inercia de no saber cómo dirigir sus movimientos hacia aquella figura que impide ser alcanzada, y dejándolo sepultado en una brecha insoslayable que jamás imaginó encontrar. Entonces, el lugar de la espera no será más que una irresuelta evocación de la carencia, cuya manifestación responde a la ignorancia de no saber qué hacer con el presente. El fragmento que ustedes acaban de escuchar es efectivamente el fragmento de una novela que se llama Todos los Caminos, y tiene que ver con esta espera, con esta angustia existencial, con esta espera del amado frente a la amada que no se decide, o que está en plena vacilación, ¿no? Bienvenidos a Libros y Laberintos. Yo me llamo Sergio y este es un blog de lecturas. Hoy vamos a hablar de la novela, como ya dije, Todos los Caminos, de Oscar Kwakira Ali. Oscar Kwakira Ali nació en 1985 en la ciudad del Alto, en La Paz, Bolivia, y estudió literatura como también pintura en Bellas Artes, ¿no? Yo lo conozco, en realidad esa es una reseña honesta. Él me pidió que por favor hiciera la reseña y aquí estoy, ¿no? Básicamente ahí lo conocí en la carrera, él entró antes que yo y alguna vez hemos charlado. Efectivamente no somos así los mejores amigos de la vida, pero sí somos conocidos. Creo que tenemos una amistad sólida, y efectivamente hubo un tiempo antes de la pandemia en que yo no sabía qué es lo que estaba haciendo él, y después, ya cuando sacó esta novela, efectivamente es que yo también lo busqué para que porque no pude ir a la presentación de la novela, porque yo quería leer la novela para que me la pasara, ¿no? Y él muy amablemente me la pasó. Todos los Caminos es una obra de novela policial negra, ¿no? Es decir, una novela donde el detective, que es una pieza importante de estos policiales, se arriesga, no está distanciado del crimen del cual tiene que solucionar, sino más bien que efectivamente puede salir dañado, puede salir mal parado de la misión que le encomiendan, ¿no? Todos los Caminos tiene también un enemigo que va a estar apareciendo ahí y va a estar como que escapando del detective, y al mismo tiempo dándole cosas interesantes que solucionar. Por ejemplo, una es la idea de la corporación. Esta idea, el concepto de corporación, es efectivamente uno de las partes más logradas de la novela, que te pone a pensar de qué es lo que está sucediendo en ese lugar, en ese sitio, ¿no? Todos los Caminos sucede en una ciudad anónima, donde hay un mar, hay una playa, pero al mismo tiempo es totalmente anónima, y este lugar está controlado por la corporación, que efectivamente es una corporación que parece escoger quién vive y quién muere dentro de esta ciudad. También hay como que subtramas en la novela, como la de una mujer que estaba casada y que efectivamente se va con un amante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay la trama más afectiva, más emotiva también, ¿no?, de la novela.
Y claro, aquí no quiero hacer como que un hincapié sobre los personajes, o sea que en esta reseña no va a haber como un segmento de los personajes que suelo hacer, porque creo que ya diciendo cuáles son los personajes también se puede llegar a entrar en un spoiler. Y para no llegar a eso, pues simplemente voy a hablar de lo que viene, que es el resumen del comienzo de la trama. Efectivamente, esta novela empieza con la mirada hacia un mar, pero no es como la imagen solamente del mar, sino como alguien podría pensar el anhelo del mar, como los bolivianos, ustedes tal vez pueden saber que hemos perdido el mar con una guerra con Chile hace mucho tiempo, pero no es ese el sentido que se da a este fragmento, sino más bien como si esperara el personaje, el narrador, como si se esperara del mal una respuesta, ¿no? Algo que te motive, algo que te diga, que te mueva. Y este mar infalible va a estar entre ese motivo de la expresión y lo inexpresivo, ¿no? Después se nos hace una pequeña descripción del lugar, una pequeña descripción de esta ciudad y se nos dice que estamos en los años 90, plenos años del neoliberalismo en Bolivia. Y efectivamente se nos muestra una ciudad casi como si fuera un territorio fantasma, ¿no? Es decir, un lugar de minería, de extracción de metales, pero también un lugar de migrantes, de paso, ¿no? Un lugar X prácticamente. Después de eso se nos habla de casi el único personaje que le voy a dar nombre en esta reseña, que es el personaje de Renata, ¿no? Y ella ve una fotografía de cuando estaba casada y se cuestiona en esta como viaje interior que ella tiene mirando la fotografía, pues esta desorientación que ella está viviendo en el presente y esa felicidad que ella estaba viviendo en el pasado, ¿no? Entonces es una fotografía de su boda y efectivamente todos esos detalles afectivos es como que están alrededor de esta fotografía, ¿no? Efectivamente hay mucha velocidad porque es una novela de acción. Uno podría pensar en el cine y efectivamente tiene razón cuando las cosas pasan demasiado rápido y son como un shock que te llega, ¿no? Y claro, también he estado pensando en esta idea de la despersonalización del paisaje boliviano. Es un paisaje que no tiene nombre y podría estar en cualquier lado de la ciudad o el país de Bolivia, menos en el lugar selvático, ¿no? Porque Bolivia es un país andino amazónico, entonces no está en el Amazonas, no está en la selva, ¿no? Sino está en la pampa, en el desierto. Y efectivamente encontramos en este lugar soliloquios, encontramos monólogos interiores sobre los cuestionamientos y las dudas de los personajes, ¿no? Pues bien, esta novela está estructurada en tres partes y tiene como 46 capítulos pequeños en todas estas partes repartidos, ¿no? Entonces, como ya dijimos, va a ser una lectura muy rápida, solo tiene como 150 páginas y efectivamente corre tanto como el viaje que se hace también en auto, ¿no? Es decir, hay un viaje en auto y este es como un motivo estructural, porque efectivamente este viaje pertenece a un subgénero del cine que es como la road movie, ¿no? Que es famosa también aquí en Bolivia, que se han hecho varias películas. Y claro, la película de carretera, ¿no? Que viaja, que muestra un paisaje, pero al mismo tiempo este paisaje aquí es anónimo. Luego he escrito algunas temáticas que voy a leer. Son, por ejemplo, la violencia, el crimen, porque el negro, el policial, trabaja en estas cosas desde esta mirada, ¿no? La sociedad vista desde el crimen. Después la búsqueda existencial, la búsqueda de sentido de cada personaje, el anhelo de comunicación, el territorio desconocido, los pueblos fantasmas. También está lo femenino como herida, la violencia de género, la familia como problema, el matrimonio como problema, las instituciones como problema, la justicia, la ley, la policía, todos esos son problemáticas que están realmente naciendo o sangrando de alguna manera en esta novela.
básicamente lo que más me ha gustado es la idea de la corporación, es decir, esta corporación que parece, se asemeja a una caricatura, porque cuando el detective pues investiga y le pregunta a otro personaje que tiene un cargo alto en este lugar, pues le dicen la ciudad es básicamente una utopía de un parque de diversiones de Estados Unidos, pero traídos a Latinoamérica, ¿no? Eso me pareció muy interesante, la autonomía de esta ciudad, que es como, sería como un parque de diversiones, pero es decir, como este parque en negativo, ¿no? Es decir, una diversión que mata, ¿no? Y lo que menos me ha gustado es básicamente el trato de lo femenino, porque aquí encontramos de nuevo la violencia de género, pero es una violencia de lo femenino sin un filtro propiamente crítico, ¿no? Es decir, yo creo que se podría haber dado muchas vueltas al personaje femenino, se lo encierra un poco en el amor mismo o en la sexualidad misma al personaje femenino y entonces esta sexualidad depende de los personajes varoniles, digamos, o los personajes varones, la hombría del varón, ¿no? Entonces yo creo que lo femenino reproduce estas reglas machistas, paternalistas, de violencia que se infringe, o sea, que la sociedad infringe contra lo femenino mismo, ¿no? Y esto sin un filtro de mucha crítica. Efectivamente, la literatura, yo creo que siempre existieron dos misiones grandes de la literatura y que son, sobre todo, una es testimoniar. Entonces esta novela testimoniaría, digamos, la violencia que existe en la sociedad a partir de una simbolización efectivamente ficcional, de un trato ficcional, pero nos está hablando de nuestra sociedad, ¿no? Y la otra es transformar las cosas, transformar las realidades. Efectivamente, las cosas, transformar la realidad para la literatura no es como si un político podría, pues, declarar un decreto supremo, ¿no? Simplemente lo que cambia es la realidad o la perspectiva del lector y mueve al lector a tratar de construir herramientas críticas, ¿no? Frente a esa realidad que es tan abominable, que es detestable, que tiene muchas cosas pues que duelen, ¿no? Y bueno, hasta aquí la reseña de Todos los Caminos. Ojalá que te haya gustado el video, ojalá que te animes a leer la novela. Es una novela muy cortita de 150 páginas. Y conmigo, pues ojalá que nos veamos en los comentarios. Coméntame qué es lo que piensas, si es que has leído la novela, si es que piensas leerla. Voy a dejar también en el enlace de la descripción una crónica que escribió Oscar Kokirali en la revista 88 grados para que te animes también a ver cómo es su escritura. Y a partir de ahí, si quieres leer la novela o si te animas a conseguir la novela, estaría genial. Si es así, me comentas cómo te fue con la lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Conmigo, hasta el próximo video. Nos vemos. Chao.